Buenas a todos, soy Manuel Magadán, urólogo del Hospital Austral. Vamos a hablar de tres temas de urgencias urológicas. En primer término, de la litiasis urinaria enfocada en el cólico renal, luego de uropatía obstructiva con retención aguda y crónica de orina y por último de escroto agudo. Con respecto a la litiasis urinaria, es una de las patologías urológicas más frecuentes y de distribución mundial, que no solo debe ocuparse el urólogo, sino también el médico del servicio de emergencias es fundamental. La mayor tasa de incidencia ocurre entre los 30 y 50 años y predominan los hombres. Personas que han tenido un episodio de litiasis urinaria tienen un 30 a un 50% más de posibilidades de repetir ese episodio en los próximos 5 y 10 años. Y con respecto a la composición de los cálculos, el 75% son de oxalato de calcio y fosfato de calcio, un 10% de ácido úrico, 15% de los cálculos de estrubita, que son los que están formados por fosfato, amonio y magnesio, y son los que se relacionan con infección. Gérmenes más frecuentes que vemos son el Proteus, la Pseudomonas y la Klebsiella, que es la Klebsiella, que desdoblan la urea, y también se los relaciona con cálculos coraliformes. En menor frecuencia vemos cálculos de cistina. Con respecto a la clínica, bueno, el cólico renal, que ahora vamos a ver, la hematuria suele estar presente, puede ser macro o microscópica. También puede estar acompañado de náuseas, vómitos, disuria y también de urgencia miccional. Muy raro que veamos anurias obstructivas, puede ocurrir esto en monorrenos y la litiasis ureteral bilateral, raro de ver, aunque hemos tenido algún caso en el austral. Con respecto al cólico renal, bueno, es uno de los dolores más intensos que puede presentar un paciente, por eso es tan importante que uno pueda resolverlo a la brevedad. ¿Cuándo ocurre un cólico renal desde el punto de vista anatómico? Tenemos tres sitios de estrechez del uréter. Uno es a nivel de la unión pielo-ureteral, luego a nivel de entrecruzamiento de los vasos ilíacos y luego en la unión uretero-vesical. Aquí es donde vemos los diferentes calibres, que son muy pequeños, de las diferentes porciones del uréter. Con respecto al cuadro clínico, acá tenemos un poco un gráfico de lo que es la distribución del dolor, que generalmente lo refieren los pacientes como que inicia un dolor de origen de aparición súbita, suele ser unilateral generalmente, llega a una máxima o alta intensidad que puede irradiar todo el trayecto del uréter, llegando también hasta los genitales de ese lado, que bueno, es bien típico y el paciente no encuentra una posición antálgica ni nada que la alivie, por eso termina recurriendo a la guardia. También se puede acompañar, como dijimos anteriormente, con náuseas, vómitos, síntomas vagales, digamos, y síntomas urinarios irritativos, como hablamos anteriormente. En algunos casos también pueden presentar fiebre, que eso aumentaría la urgencia. El diagnóstico, bueno, para un paciente que ingresa con cólico renal sería importante tener un laboratorio donde lo que más nos va a interesar son los glóbulos blancos, la urea y la creatinina, un sedimento de orina con urocultivo, en donde vamos a ver la presencia o no de leucocitosis, de leucocituria, piocitos, microhematuria. Luego comenzaríamos con los estudios de imágenes. La radiografía del árbol urinaria puede aportar información, pero los pacientes que presentan cálculos radiolúcidos o que tienen abundante interposición gaseosa, es difícil de ver el cálculo en realidad. La ecografía renal y vesical lo que más nos va a aportar información con respecto a la uronefrosis. Pienso yo que es lo más importante,
también puede localizar el cálculo cuando éste se encuentra a nivel del uréter proximal y mide más de 3 milímetros a nivel de la pelvis renal. También se pueden ver cálculos a nivel renal, obviamente, y en la unión ureterovesical. El estudio de elección y gold estándar para el diagnóstico es la tomografía computada sin contraste de abdomen y pelvis, en la cual podemos, además de ver el cálculo, ubicación, tamaño, posición, nos aporta información acerca de la anatomía, ureteropilocaricial, la densidad de ese cálculo en las unidades Homefield, y es el estudio de diagnóstico de certeza o más preciso con alta especificidad y sensibilidad. El urograma excretor se utilizaba, quedó en desuso por la tomografía. La pirografía ascendente es un procedimiento que requiere de instrumentación de la vía urinaria en quirófano, en la cual introducimos un citoscopio a través de la uretra, canulamos el meato ureteral correspondiente e instilamos contraste iodado para teñir la vía urinaria en forma retrógrada y de esa forma ver grado de dilatación del uretero pirocalicial o también sitios de defecto de relleno del contraste donde puede, o de afinamiento, de pasaje del contraste donde puede estar localizada la piedra. La resonancia nuclear magnética, la verdad es que no aporta mucha utilidad con respecto al diagnóstico de litiasis urinaria. Tenemos algunas imágenes. En esta imagen, la primera que se ve hacia la izquierda de la pantalla, de arriba, es un catéter doble J colocado y normo posicionado con un cálculo en el uréter superior. Luego tenemos estas imágenes de radiografía con litiasis ureteral distal, espero que se esté viendo el cursor. Luego tenemos otra radiografía donde se ve muy bien un cálculo en el riñón, esto siempre y cuando sean cálculos radio-opacos. Tenemos imágenes de tomografía en un corte coronal donde vemos un cálculo a nivel de la pelvis renal y cáliz inferior. Luego una ecografía donde vemos muy bien la uronefrosis que presenta este riñón con la sombra acústica posterior de los cálculos. Otra imagen de tomografía, en este caso axial, donde vemos un cálculo en el uréter superior, y otra donde vemos ya la vejiga y la litiasis en el uréter distal. Bueno, el tratamiento de estos pacientes, lo primero y más importante va a ser aliviar el dolor, ya que el cuadro por el cual consultan es porque no pueden más del dolor, no saben qué hacer para controlarlo, más allá de que muchas veces vienen ya con algún medicamento que tenían en su casa tomado, algún antiinflamatorio, algún analgésico, y no fue suficiente. Los AINES están descritos como los más efectivos, pero están contraindicados cuando estos pacientes tienen falla renal. Otros analgésicos que podemos utilizar en el caso de falla renal son los opioides como tramadol, fentanilo, morfina, los más utilizados. Si los pacientes presentan buena evolución con el manejo de analgesia y presentan un cálculo viable, podemos ofrecerle un tratamiento médico exclusivo. ¿A qué llamamos cálculos viables? Bueno, son aquellos que miden el límite que se considera menor a 6 milímetros, menor o igual a 6 milímetros. Las litiasis menores a 4 milímetros, como dice en el slide, tienen más de 90% de posibilidades de ser expulsadas. Entre 4 y 8 baja un 50% y mayores de 8 milímetros tienen un 10% de posibilidad de ser expulsada. Más allá de que esto es estadístico general, hemos visto pacientes que han expulsado cálculos de 8 milímetros y más también, pero no es normal. Entonces, si tenemos un paciente con un cálculo viable, menor o igual a 6 milímetros,
podemos indicarle el tratamiento médico expulsivo siempre y cuando el manejo del dolor sea el correcto. En este caso se puede utilizar un corticoide intramuscular de depósito. Esto no es algo que tiene que estar sí o sí arreglado, pero puede llegar a ayudar en el caso de que presente el paciente un edema del uréter. Bueno, sabemos que el corticoide es un muy buen antiinflamatorio y va a regresar ese edema para eventualmente ser expulsada la piedra. Y el que sí utilizamos de rutina es un bloqueante alfa selectivo, que como el más utilizado es la tamsulosina, que lo damos 0,4 miligramos por la noche, debido a que uno de los efectos adversos que tiene es la hipotensión ortostática. También otro efecto adverso para los hombres, porque muchas veces asustan, es que causa retroeyaculación, la tamsulosina. También está bueno alertar a los pacientes de esa situación, aunque con un cólico renal no creo que les importe demasiado. Así que bueno, eso es un poco con respecto a lo que sería el tratamiento expulsivo. Y en caso de que el paciente presente un cálculo no viable, el dolor no pueda ser manejado a pesar de los analgésicos que nombramos por vía endovenosa, pacientes que presentan fiebre, anuria, monorrenos o que tengan falla renal, estos pacientes deben ser sometidos a una derivación urinaria de urgencia, que habitualmente lo que intentamos hacer es colocarle un catéter doble J, y en segundo término, si no es factible la colocación del doble J, hacer una nefrostomía percutánea. Algunas fotos de, tenemos un catéter doble J, cómo quedaría colocado lo que sería el rulo distal en la vejiga y el proximal en el riñón, cómo pasa por el costado de la piedra, ¿sí? Hace que la orina pase sin obstrucciones desde el riñón hacia la vejiga, que es lo más importante que importa en el cuadro agudo, es la resolución de la obstrucción. Acá tenemos ya hemos visto una radiografía con un doble J colocado. Estas dos fotos que tenemos aquí son de lo que nosotros vemos cuando vamos a colocar un catéter doble J. Para situarse, estamos adentro de la vejiga, lo que se ve, el orificio es el meato ureteral. Acá se le pasó una cuerda, ¿sí? Una cuerda hidrofílica, para luego introducir el catéter doble J a través de ella, previa realización de una pielografía ascendente, que es con este catéter que tenemos aquí, donde nos permite, es hueca en el medio, y podemos pasar contraste para ver que llegue bien el contraste al riñón y que después, cuando progresemos la cuerdita hidrofílica, también la veamos que está dentro de los cálices, o que llegue por lo menos a la pelvis renal, y recién ahí poder progresar el catéter doble J. Acá abajo tenemos un set de nefrostomía, una nefrostomía colocada, como que ven colocadas a nivel de la pelvis renal, ¿sí? Y vamos a pasar a un segundo tema. Vamos a hablar un poco de retención aguda y crónica de orina, también un apartado de hematuria. La retención aguda de orina es un cuadro clínico bien fácil de diagnosticar, ya que el paciente refiere un dolor muy intenso en la zona suprapúbica y un deseo de orinar sin poder lograrlo. Es una urgencia muy frecuente y requiere obviamente la derivación urinaria a la brevedad. Principales causas son la hiperplasia prostática benigna, la estenosis de uretra, la infección urinaria, hematuria, litiasis uretral es más raro, y algún traumatismo también puede ser causa de retención aguda de orina. Bueno, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero también podemos realizar una ecografía vésico-prostática para constatar ese globo vesical, y el tratamiento consiste en la colocación de una sonda vesical. Previo a eso podemos evaluar si el paciente nos refiere que comenzó con hematuria, que eliminó algunos coágulos
y que viene orinando con sangre y que luego no pudo orinar, bueno, en ese caso, cuando vamos a colocar la sonda, tener en cuenta de que lo ideal sería colocar una sonda triple vía hematúrica para eventualmente colocarle un lavado o realizar un lavado manual. En casos en los que no se logra colocar una sonda vesical, ya sea porque el paciente presenta una próstata grande que no nos permite el pasaje fácil de la sonda, para salir del apuro y si no hay un urólogo cerca, porque generalmente los urólogos no están en el hospital, sino que estamos permanentemente de guardia pasiva y a veces se puede demorar según la urgencia, se puede intentar colocar en primer término una sonda siliconada, que siempre es disponible, por lo menos en el hospital tenemos habitualmente, pero bueno, si en el lugar donde estén tiene una sonda siliconada, probar con una sonda siliconada, o eventualmente una K30 para que se pueda descomprimir esa urgencia del paciente y cuando llegue el urólogo lo resuelva de la forma que le parezca. Otra situación es la colocación de una cistostomía percutánea o talla vesical. Importante saber que está contraindicado en pacientes que tienen antecedentes de cáncer de vejiga. Y esto se puede realizar con set de cistostomías o también hemos visto que fundamentalmente muchos terapistas o emergentólogos también están muy habituados a colocar vías centrales, entonces terminan colocando un set de vía central a nivel de la vejiga para justamente descomprimir y luego que llegue el urólogo le haga una talla como corresponde o lo que considere para resolver esa obstrucción. Colocación de la sonda vesical técnica. Esto me parece muy importante, ya que muchos de los médicos, enfermeros, tal vez no tienen una correcta formación en lo que sería colocar una sonda vesical, que creo que es algo que lo debería realizar y poder hacer cualquier profesional, o sea, cualquier médico o enfermero, ¿no? Pero muchas veces, nos llaman porque no pudieron colocar una sonda cuando vamos. Había probado una enfermera o enfermero que tenía sus primeras guardias y no había probado un médico. Por lo tanto, creo que esto le sirve a todos y es lo que hacemos nosotros. No hacemos nada distinto a lo que voy a decir ahora, por lo tanto, cualquiera podría colocar una sonda. Importante explicar todo lo que se le va a hacer al paciente, siempre como cualquier procedimiento. Hacemos la antisepsia con Pervinox, con solución iodada. Fundamentalmente es rebatir el prepucio en caso que el paciente lo tenga para la colocación de la solución iodada. Lo que hacemos luego es, como se ve en la foto, es traccionar el pene hacia arriba en un ángulo de 90 grados, dejando sin apretar la uretra ni el meato uretral, porque cuando queramos pasar la lidocaína jalea con un mínimo de 10 mililitros, yo les diría que si pueden utilizar 20 es mejor. Y cuanto más lidocaína ingrese de la uretra hacia la vejiga, mejor. Esto lo vamos a lograr traccionando el pene hacia arriba, sin miedo, no lo vamos a arrancar, porque de esa forma evitamos las curvaturas de la uretra que terminan transformándose como en una obstrucción que no nos deja pasar la lidocaína y nos la va a devolver para afuera, eso o apretando la uretra, ¿no? Una vez que ponemos la lidocaína, vamos a introducir la sonda de la misma forma, traccionando el pene hacia arriba, sin miedo, y llegando hasta la bifurcación de la sonda vesical. Es muy importante que se llegue hasta la bifurcación en los hombres, ¿no? Acá vemos algún dibujito que cuando llegamos a la bifurcación estamos seguros de que la sonda está dentro de la vejiga. Si nosotros vemos que viene orina, por ahí estamos en la uretra prostática y queremos inflar el balón ahí al paciente, puede que lo terminemos inflando si tiene una loge prostática grande, pero también si no podemos inflarlo y le va a generar mucho dolor porque estamos inflándole el balón en la uretra. Y eso termina generando una falsa vía, dolor, problemas, sangrados, que se solucionan solamente, o sea, llevando la sonda hasta la horquilla. Eso se previene, quiero decir, llevando la sonda hasta la horquilla. Luego que lleguemos hasta la horquilla,
verificamos la salida de orina a través de la aspiración con una jeringa y una vez que constatamos la salida de orina, inflamos el balón y, como dijimos anteriormente, que no ofrezca resistencia. De esa forma se coloca una sonda. Creo que cualquier médico la debería saber colocar de esta forma y probar antes de recurrir al llamado de tal vez un urólogo que no se encuentra en ese momento. En las mujeres es mucho más simple. Le pedimos a la persona que junte los tobillos y separe las rodillas, si no tenemos obviamente cama ginecológica, que no deberíamos por qué tener. De esa forma podemos acceder a la vulva y desinfectamos con Pervinox nuevamente, separamos los labios y pasamos Pervinox sobre el meato uretral y ponemos lidocaína jalea. En este caso no hace falta colocar 20 centímetros cúbicos, colocando 5 mililitros, 10 mililitros o incluso a veces colocando solo a la sonda es suficiente y se introduce la sonda a través del meato urinario. Con introducirla unos 5 centímetros está más que suficiente. Verificamos la salida de orina y lo inflamos. En este caso es mucho más simple, salvo en pacientes añosas, en las cuales tienen alguna atrofia del introito y es más difícil encontrar el meato y a veces también tienen alguna hipospadia, que bueno, ahí tal vez se requiere la ayuda de un ginecólogo o de un urólogo porque hay que hacer una colocación de sonda guiándose manualmente. Cistostomía percutánea. La cistostomía percutánea, para poder realizarla, es clave y fundamental que el paciente tenga un buen globo vesical. Cuanto más globo tiene el paciente, más fácil es. Si uno se puede guiar por ecografía, es más que recomendable e importante para estar seguro de dónde está pinchando. La técnica, bueno, consiste en desinfectar la zona suprapúbica. Se realiza una pequeña incisión 2 centímetros por encima del pubis y con una aguja se punza mientras previamente se puso lidocaína jalea, en el caso que el paciente lo hagamos con anestesia local. Esto se hace con anestesia local. Le infiltramos bien con anestesia local piel, celular subcutáneo y más profundo hasta llegar e ir aspirando. Cuando llegamos a aspirar orina, sabemos que estamos en la vejiga. Entonces la aguja que utilizamos nosotros, que es una 58, para ir punzando y verificando que venga orina, ya sabemos a qué dirección tenemos que pinchar después. Hay diferentes tipos de set de cistostomías y una vez que conseguimos verificar la salida de orina y el ángulo en el cual tenemos que apuntar con la aguja de punción que utilizaremos, hacemos la punción. Primero vamos a tener una resistencia de la piel en caso de que no abramos bien, luego vamos a tener una resistencia de lo que sería el plano músculo-aponeurótico y la segunda resistencia que vamos a tener va a ser de la vejiga. Una vez que venzamos esa resistencia de la vejiga tenemos que progresar un poco más y vamos a ver, se va a evidenciar la salida de orina rápidamente. Ahí sabemos que estamos en vejiga y fijaremos la talla vesical, la que tengamos disponible, el set que tengamos disponible en ese entonces. Como les decía anteriormente, en algunos casos se utiliza un set de vía central para resolver la urgencia y luego colocar una talla vesical en otro momento o cuando llegue el urólogo.